Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todas y a todas en esta segunda parte de esta segunda jornada del curso de las relaciones Unión Europea-América Latina y el Caribe en el marco de las presidencias del Consejo de la Unión Europea y las cumbres Unión Europea-CELAC e iberoamericanas. Vamos a pasar a la segunda parte de la jornada de hoy y voy a dar la palabra a Lorena Chano Regaña. Ella es profesora ayudante de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. Será quien se encargue de moderar esta mesa. Es además secretaria del curso. Me gustaría también, al mismo tiempo, aprovechar también para presentar a Diego Durán Cruz, que es coordinador de programas de la Asociación de Asociaciones Institucionales de la Fundación EULAC, quien estará también con nosotros hoy moderando alguna de las mesas. También es secretario del curso. Y bueno, también aprovechar también para agradecerles todo el trabajo realizado estos últimos meses para poder montar este curso. Así que, sin más dilación, será Lorena quien se encargue de presentar al ponente y moderar el debate posterior. Lorena, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la presentación. Voy a comenzar por presentaros al ponente del siguiente panel de esta sesión, que es Mario Cimoli. Él es doctor por la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, y actualmente profesor asociado del Instituto de Economía de la Escuela de Estudios Avanzados Santa Ana, en Pisa, Italia, además de ser exsecretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es decir, para CEPAL. Ha trabajado para CEPAL durante más de 25 años y nos va a hablar sobre el nuevo productivismo global y las relaciones Unión Europea, América Latina y Caribe hacia una necesaria reindustrialización compartida. Cuando quieras, Mario. Bueno, gracias. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. La verdad que un lujo, Ramón. Gracias a todos. La verdad que es muy lindo. Vamos a tratar de hacer una presentación un poco, en algún modo, un poco para cambiar el esquema. Quizás un poco provocadora. ¿En qué sentido? Que esta cumbre es una cumbre que, como bien explicó Ramón, es una cumbre que viene después de un cierto periodo de tiempo y atrás de esta cumbre hay mucho debate, que no se dice, que se niega, que no se reconoce, que uno dice que sí, que el otro dice que no, que a uno le gusta, al otro no le gusta. Entonces, voy a hacer una presentación tratando de justificar un tema fundamental, de mi punto de vista, que es darle un corte distinto al nuevo modo de hacer cooperación, de repensar las relaciones de América Latina y Europa en un contexto distinto y tratar de ver cuáles son los parámetros o cuáles son las variables donde tenemos que poner muchísima atención. Y le voy a dedicar la atención en esta presentación al tema de las inversiones. ¿Y por qué le voy a dedicar la atención al tema de las inversiones? Porque las inversiones es un tema que los últimos años se habló bien poco, la importancia de las inversiones. En América Latina, en casi todos los programas de muchos de los países, está todo lo que tiene que estar en lo social, está todo escrito, todo lo que tiene que estar en lo redistributivo está todo escrito, pero cómo volver a crecer, cómo desarrollarse, cómo crear empleo, es un tema que en algún modo viene puesto atrás, no se discute. O se discute poco, o no está en la primera línea. Los invito a todos a leerse mucho los programas de los gobiernos y cuántos de estos gobiernos dicen vamos a crear una nueva inversión. Pero también es un mismo tema europeo. Porque hace 20 años o más que en Europa se habla bien poco de política industrial e inversiones sectoriales regionales. Y hubo toda una tendencia que uno, cuando hablaba de política industrial, llegaba a Bruselas, y espero que los amigos se recuerden bien, decían, pero ¿usted qué habla? Política industrial, ¿qué es un interventor? ¿El Estado? ¿Qué está haciendo? Y hoy como hoy, en el mundo nuevo que tenemos, el tema de lo industrial, el tema de las políticas, el tema de la acción, el tema de la inversión, se vuelve un tema fundamental. Ahora, la pregunta de la presentación es la siguiente. ¿Se puede hacer cooperación o se puede instaurar una relación con los viejos términos o hay que pensar a los términos que vienen en el mundo más adelante? La presentación va a estar completamente dedicada a esto y va a estar dedicada a ser bastante provocadora para ver si el tema pega o no y para que haya un debate de verdad, porque también pienso que muchos de los estudiantes cuando ven los debates ven el juego de lo político, de lo que se dice, lo que no, y muchas veces dicen, bueno, pero díganlo, háganlo, propónganlo, discútanlo, no tengan problema de decirlo. Y creo que el tema de revelarlo y esta sesión me lleva muchísimo a eso. Así que, sin más, voy directamente a la presentación. ¿Y por qué? ¿Por qué le puse ese tema? Porque en el mundo que viene, y vamos a ver por qué, cuando
Estados Unidos, Europa o China están dedicadísimos a construir capacidades tecnológicas, nuevas empresas, hacer la transformación energética, hacer lo industrial, lo productivo, cómo crecer, cómo generar empleo, no pensar a este tipo de variables en las nuevas relaciones futuras sería cometer un error estratégico. ¿Okay? Ese es uno de los primeros puntos. Entonces, por eso se llama el nuevo productivismo global, porque hay una tendencia, y lo vamos a ver con los números, a este productivismo global. El segundo punto es cómo construir las relaciones UE-América Latina. ¿Alcanza? Y esta es una pregunta. ¿Alcanza pensar a la cooperación como se hacía hasta hace 2, 3, 4 años, la cooperación de los últimos 10 años, que no digo que está mal ni que está bien, pero que era una cooperación importante, pero estaba dedicada a compartir experiencia, a discutir, a conocerse, a hacer en los cuadros intermedios de las dos estructuras de Unión Europea y América Latina relaciones potentes, pero que era sobre temas digamos, en algún modo más tradicionales, más sociales, que están muy bien, que no los estoy negando, quiero que quede muy bien claro. O hay que repensar a un nuevo cuadro, una nueva lógica de la cooperación, el nuevo que viene. Y vamos a ver por qué. Por eso, entonces, hay un nuevo productivismo global. No enfocar las relaciones de Europa, América Latina sobre este nuevo productivismo sería un error político. Y el tercer punto es cómo, y por eso la conclusión, si se quiere reindustrializar Europa, que quiere hacer un cambio industrial profundo, quiere transitar, quiere crear nuevas empresas, desde lo más verde a lo más climático, a los semiconductores, a los farmacéuticos, quiere hacer un grande cambio Europa, pero ese cambio lo va a hacer sola o le va a decir a América Latina vamos de la mano juntos. Ese es el problema, ese es el debate. Porque si no se razona así, de acá a 15, 20 años vamos a estar hablando de nuevo de nuevos brechas, de nuevos gaps, de nuevas asimetrías, de nuevos contextos. Entonces, el problema es razonarlo ahora y la estrategia. Y en ese sentido, como bien dijo Ramón, el Global Gateway es un instrumento bien puesto, pero que seguramente hay que coordinarlo con otras actividades que son importantes. Entonces, la presentación tiene ese objetivo y vamos a ver si le parece. El primer tema es leer exclusivamente lo que pasó, y para América Latina es muy claro, lo que pasaron en estas últimas 3 crisis, y le voy a explicar, la del 2008, hay una que se discute si fue o no una crisis, pero fue un shock importante, fue lo de los precios de las materias primas. El segundo, la pandemia, el tercero, lo de la guerra. Entender estas 3 cosas, no como cosas distintas, sino como un proceso cumulativo, es un tema muy importante para América Latina. ¿Y por qué es importante? Porque es por la primera vez en la historia que no tenemos culpa. Esta no la hicimos nosotros, la hicieron los demás. Y la verdad que estamos contentos de eso, porque cuando empezamos una crisis, generalmente la empezamos nosotros, A o B o C, o la crisis de la deuda. Esta vez nos llegaron los 3 golpazos, 1, 2 y 3, trácate. Ucha. Entonces tuvieron una crisis de financiamiento, tiran las monedas, tiran una cantidad de recursos, liquidez sobre el mercado, nos baja la tasa de interés y nosotros nos afecta el shock, la tasa de interés, no sabíamos qué hacer, economía debe, problema de balanza comercial. Y después de esto nos llega el otro tema fundamental, la pandemia, que tampoco la empezamos nosotros. Entonces llega esta pandemia que en vez de influenciar lo financiero, golpea lo real, golpea los mercados, golpea las cadenas, nos encontramos sin producción, nos damos cuenta que el mundo es menos, y es lo que dice América Latina, es menos solidario de lo que nos imaginábamos. Eso nos dimos cuenta todos. Incluso nosotros en América Latina éramos menos solidarios de lo que pensábamos y decíamos de ser. Y también en Europa se encontró un tema que después Europa lo pudo reactivar, reconjugar, reponer y lo hizo mucho más solidario. Y terminado todo esto llegó la otra guerra. Entonces ahí empezaron, nos faltaba el fertilizante, no teníamos el fertilizante, los mercados no estaban, había que cerrar la puerta a Rusia, entonces no podía. Entonces, ustedes se dan cuenta que estos 3 shocks influencian. Pero ¿qué pasa? No es solo leer los shocks. Cachen esta. Después de esos shocks, casi indiscutiblemente, todo el debate de que había que hacer política industrial, tecnológica, productiva, de inversiones, que se tenía que quedar en mi país, que no podía ir afuera, que las cadenas gigantes de valor que empezaban en un lugar, daban vuelta al mundo, iban a Marte, a Júpiter, volvían a esta cadena de valor, había que hacerla más chiquita y cerca de casa. Cuando todos se dieron cuenta de eso, conjugan y generan un paquete de políticas profundas. Entonces, el tema es que se tiene que entender esto y pensar al tema. Pero antes de esto había una crisis de legitimidad sobre la globalización. No es que ganan los nacionalismos en una parte y en otra por nada. Entonces,
todo ese proceso de las tres crisis viene acompañado sobre un debate de la globalización. ¿Y qué se debate en la globalización? Lo que va a pasar o lo que puede venir en los procesos distributivos. Entonces, es un contexto que cambia. Y si no se tiene claro, eso es lo que le estoy diciendo a ustedes, si no se tiene claro que se hace en este nuevo contexto, repetirnos, autorreconocerlo, sería un error de política económica. Y aquí me gusta el punto. Están las tres crisis. Una vez que tenemos las tres crisis, ¿qué es lo más importante que pasa acá? Esto es cómo afecta a América Latina, la tasa de crecimiento, el comercio y todo eso. Lo primero que afecta a América Latina es que nos damos cuenta que el Global North, todo el norte global, lanza un paquete de políticas industriales de inversiones brutal, gigantesco, y dimensiones notables. Cambia el mundo. Antes no se podía hablar de política industrial, no se podía hablar de inversiones, no se podía hablar de reindustrialización, no se podía hablar de cadena. Ahora sí. Incluso las fuerzas progresistas globales europeas no hablaban antes de política industrial y dicen, tenemos que volver a hablar de política. Entonces, el mundo cambia contextualmente. Y esa nueva reindustrialización que quiere hacer Europa, Estados Unidos y China, por razones distintas o porque los tres se dan cuenta que están reconstruyendo una estrategia industrial, productiva y de trabajo, es un mundo que no puede negar a América Latina. Y América Latina lo ve. No es que el presidente del BNDES no lo ve, no es que el presidente de Brasil no lo ve, no es que el presidente de un banco, lo ven todos que es así y ven las proporciones de ese evento. Pero no solo cambia eso. Lo más lindo de todo esto es que todos queremos hacer cooperación. Entonces, ¿qué cambia? Cambia lo que se decía. Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan cuando decía que había que hacer todo offshoring? ¿Se acuerdan? Todo tenía que ser offshoring. Iba a salir a la noche, offshoring. Iba a dormir, offshoring. Tenía que ser todo offshoring. Las cadenas como tenían que ser, grandes las cadenas productivas. Hoy todo quiere hacer el nearshoring. Todo dentro de casa, todo más chiquito. Tenías que producir just in time. Si uno era just in time, estabas muy jodido. Ahora sos just in, produce what you have to produce. Entonces, el mundo cambió y el discurso cambió. Y miren, la primera columna y la segunda es completamente distinta a la concepción del comercio, de la producción y de las relaciones. Y ustedes piensan que el sur global no lo ve esto. Obvio que lo ve. A mí ustedes me decían del norte global que yo tenía que cambiar todo porque tenía que ser más adaptado a este mundo que venía. Ahora todo se restringe y todo cambia no solo porque tuve las crisis, sino porque hay un cambio de movimiento y cambio de intención. Entonces, el mundo cambia hasta lo que es, y ayer lo han dicho 2 veces o 3 veces en el curso, esto del friendshoring, o sea, te voy a hacer llegar una inversión porque sos amigo, porque estamos cercanos, porque políticamente... O sea, cambió completamente el modelo. Entonces, eso es extremadamente importante y acá viene el punto. Yo le puse los 2 planes, el Inflation Reduction Act y el Green Deal Industrial Plan, los 2. Y miren las cifras que hay ahí. Estamos hablando de cifras que son potentes, son consistentes, van a cambiar el contexto de lo que está pasando. En ese tipo de cifras, más todo lo que se está haciendo en políticas, semiconductores, nuevos materiales, nuevas industrias, cambia el contexto global. Ahora, imagínense que ustedes vienen de uno de los países del Global Sur en América Latina y ven esto. Ven que uno gasta 739, el otro entre uno y otro gasta 750 millones. ¿Cómo ven que tiene que ser la cooperación? ¿Cómo ven que tiene que ser el modelo? ¿Cómo se imaginan ustedes que ese nuevo mundo vamos a entrar? ¿Por qué? Porque si esto pasa, y supongamos que América Latina y el Caribe invierta poco, no tenga espacio o no lo tiene como prioridad política, ustedes se imaginan que con una inversión de este tipo, de acá a 20, 30 años, las brechas no van a ser más reducidas, van a ser todavía más grandes, y las tensiones van a ser todavía más grandes, y las inestabilidades políticas pueden ser todavía más grandes. Entonces, el tema es, hay que pensar a este nuevo contexto, y repensar la cooperación, las relaciones en este nuevo contexto, es cómo construir las políticas. Por eso el tema... Todo esto se usa porque los grandes bloques van a reindustrializarse, van a transformar. Todos son, me imagino que no hay ninguno acá usted que no sea súper verde. Me imagino que no sea que todo lo vamos a ver. Pero toda esa transformación requiere de política industrial. Toda esa transformación requiere estos recursos. Todos esos recursos se van a necesitar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se construye una relación en lo económico, en las decisiones estratégicas, a la luz de esto que está pasando? Por eso el tema de las inversiones no es un tema que llega un señor
lo voy a decir claramente, de derecha dice, no, hay que hacer las inversiones. Dice, no, la inversión no, la cooperación tiene que ser en otro modo A, B o C, D. Tiene que ser seguramente de otro modo. Pero que incluso las políticas de Estado en las economías del norte se están cambiando fuertemente, están reindustrializándose pesadamente, es un tema que tenemos que reconocer. No reconocer esto es miopía y no comprender dónde estamos. Entonces, a mí lo que me interesa es que hay un paradigma de nueva reindustrialización en el norte global. Y en el norte global que interesa a América Latina. Seguramente Estados Unidos, Europa, la cumbre de Europa, y esto también está pasando en China. Cada uno tiene su relación distinta. Por eso leer lo de la cumbre en esta óptica es para nosotros extremadamente importante. No leerla ahí, por eso se llama la presentación Reindustrializarse juntos, quiere decir que cualquier lector de la otra parte del charco lo va a leer como algo que me estás regalando porque me lo estás dando, pero no estás haciendo el proceso conjuntamente conmigo. ¿Qué tenemos que lograr en esto? Que esta reindustrialización que se haga sea una reindustrialización conjunta. Evidentemente no va a ser igual, evidentemente hay brechas, evidentemente hay asimetrías, pero evidentemente tiene que ser un proceso conjunto. Y el Global Gateway juega este partido, juega un importante partido esto, y las inversiones que ya hay entre Europa y América Latina son una inversión, un proceso extremadamente importante en esto. Este tobogancito, esto que puse acá me parece, ¿cómo hay que repensarla? Es evidente que la Unión Europea tiene una estrategia de reindustrialización fuerte, importante. Es evidente que quiere hacer una transición sustentable. Es evidente que quiere ver cómo repensar las cadenas de valores tecnológicas. Es evidente que quiere consolidar ciertos mercados regionales y no otros. Es evidente que este paquete que hay es un paquete de política industrial y de inversión. Ahora, ¿cómo agarra este paquete América Latina que entra en un contexto de este tipo distinto? Y eso es lo que quiero mostrar ahora. Entra con mayor desigualdad, con pobreza, con débiles políticas industriales. La pregunta es, ¿qué tipo de relación tenemos que tener? Y tratar de demostrarle verdaderamente que en ese contexto el tema de las inversiones es clave y decisivo. Y es un pedazo de una estrategia de reindustrialización conjunta. No pensarlo así, esto va a quedar abriendo así, va a quedar abriendo una brecha para mí gigantesca y que va a ser preocupante. Y para eso quiero mostrar los problemas de América Latina. Voy a ser rápido. Porque ya ayer Cristian lo mostró, un montón de gente lo mostró. Primero, no estamos creciendo como tiene que crecer. ¿A usted parece que el tema, a mucha gente dice, se olvidó que el crecimiento es importante? El crecimiento no es todo, pero ayuda. Porque si no crezco, voy a tener que hacer presión redistributiva, voy a redistribuir, pero no voy a crecer, voy a generar tensión, que es lo que pasa generalmente en América Latina, tengo los problemas de la clase media. El crecimiento no es todo, pero ayuda, y no estamos creciendo. Punto fundamental, y estamos entrando en un ciclo de poco crecimiento. El otro tema fundamental que no se habla, por eso la estrategia tiene que ser conjunta, ¿puede una América Latina que entra en un proceso de desindustrialización grande, potente, fuerte, que un país como Brasil pierda cuota del Producto Interno Industrial respecto al Producto Total y lo sigue perdiendo, que la cuota de inversiones siga yendo a la baja? ¿Puede un país como América Latina, entrando a esto, a crear empleos de calidad? No. ¿Puede resolver el problema de la informalidad? Difícil. ¿Puede encontrar un tema de mejores salarios y mejor valor agregado? Difícil. En ese mundo que estamos viendo, en esa reindustrialización del norte global y de lo que está pasando incluso en Europa, América Latina entra con un grande proceso de industrialización histórica que viene prácticamente de la crisis de la deuda. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque cuando uno dice en América Latina el 45 o el 40% del mercado del trabajo es informal, uno tiene que saber que ese sector informal es baja productividad, es un sector con poca tecnología, son empresas que no tienen capacidad de gestionar, son empresas que no están conectadas a ninguna cadena. Entonces, cuando uno habla de la informalidad, es un tema, la informalidad no es solo porque tenemos que sentir, como decía Adam Smith en The Theory of Moral Sentiment, tenemos que sentir algo que cuando alguien tiene un trabajo informal, nos causa una sensación de poderlo ayudar en ese... Pero también tenemos que razonarlo racionalmente, porque una persona informal no accede a un trabajo bueno, no tiene saldo. Y aparte, cuando quiero hacer una política verde, y lo sabemos bien en Ecuador, y tengo que financiar una política verde, lo que único me toca hacer es poder que el señor informal llegue al mercado, venda algo, pues si no, no tiene red, entonces le subsidio hasta la gasolina. ¿Entienden lo que está pasando? Que el ciclo vicioso que tenemos ahí o se comprende o si no se comprende no vamos a poder encontrar las políticas importantes.
Por eso el tema del lanzamiento de Europa de las inversiones es fundamental, pero yo creo que hay que dar un salto más. No solo hagamos inversiones juntas de largo plazo, pensemos a cómo hacerlas, razonemos cómo hacerlas, tengamos las inversiones privadas, el Global Gate, seguimos haciendo la vieja cooperación, pero también reindustrialicémonos juntos. Ese es el mensaje que hay que hacer. Y es el mensaje que pide América Latina, y es el mensaje que Europa puede hacer y los demás quizás no lo puedan hacer. Ahora, yo le quiero mostrar esto. Y esto es muy importante que lo sepan. Pues imagino que la gran parte de los estudiantes que están acá quieren un mundo mejor. ¿Quién de ustedes no lo quiere? Que alce la mano que no lo quiere. Nadie. Que todos están convencidos que hay que redistribuir. Es claro, ¿sí, no? Que todos están convencidos que el sector privado a veces es malo, pero no tan bueno, y que seguramente hay que ver cómo tenemos algo que controle y redistribuya. Entonces, yo les quiero mostrar esto. América Latina tiene el crecimiento de la productividad casi estancado. Y le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Puede un país como América Latina, con desindustrialización, baja inversión y baja productividad, hacer políticas sociales fácilmente? ¿Lo puede hacer? Es difícil, ¿no? Si no, genero los conflictos que tengo en casi todos los países. ¿Por qué tengo un conflicto en casi todos los países regionalmente? Porque quise llegar a algo, no crecí, no generé productividad, no generé nuevos trabajos, tengo una tensión brutal en la estructura que todos quieren ser clase media y nadie llega. El que vive en América Latina lo ve, lo percibe, lo siente. Entonces, el tema de estar anclado en esa trampa es un tema importante. Entonces, repensar al mundo que viene y repensar la situación de América Latina, la cumbre que se realice es algo extremadamente positivo. Que hayan puesto el tema de inversiones, y lo digo aquí claramente, me parece fundamental. Y lo voy a seguir diciendo. Y voy a decir, como estructuralista, economista, voy a decir, sí es fundamental la inversión. Todos no hablan. Hay que hablar de inversión en América Latina y ahora les voy a mostrar por qué hay que hablar de inversión. ¿A usted le parece que con un tren de ese tipo de productividad de inversión América Latina un día va a salir? ¿O vamos a hacer solidaridad toda la vida? ¿O vamos a hacer política de cooperación toda la vida? Ese tren hay que modificarlo. Porque si no la región no va a salir, las tensiones se van a reproducir, lo que está pasando en los demás países, si ese tobogán que le mostré sigue en ese sentido, las brechas van a ser cada día más amplias. Entonces ahí van a llegar los predadores, las inversiones de otro tipo, las situaciones completamente distintas. A mí lo que me interesa es que se entienda un tema. Y en esto soy terriblemente partidario y convencido. Las inversiones en América Latina es un tema fundamental. La región no va a poder resolver su problema de crecimiento si no enfrenta claramente el tema de las inversiones. Y el tema de las inversiones en América Latina sigue siendo un tema grave. ¿Ustedes saben cuánto es la inversión del producto respecto a la formación bruta de capital en América Latina respecto a la que fue de Corea, que Corea sí llegó? Corea se movió siempre en un 32-33% del PIB. América Latina se mueve entre un 15 y un 18% del PIB. Algunos países chiquitos, 20-22, pero no llega. Con esa formación de capital y con eso no vamos a llegar. Entonces, se dan cuenta que está en una situación que las brechas están, que los gastos son muy distintos, que hay uno que tiene una estrategia de reindustrialización y los otros estamos en una situación compleja, que está la grande oportunidad en esta cumbre de entrar con un tema clave, que son inversiones. Pero yo me juego mucho más. Es que en este nuevo mundo, con lo sustentable, con la inclusión, hay que reindustrializarse conjuntamente. Y ahí va la política importante. Y ahí va la política de qué sectores. Evidentemente tienen que ser sectores que tienen mucho que ver con todo el tema del cambio ambiental. Tienen que ser sectores sustentables, tiene que ser hidrógeno, tiene que ser... Pero también tienen que ser otros sectores que América Latina necesita. Porque, por ejemplo, uno puede decir, construye una carretera para un automóvil que tiene que ir de A a B en un país con alta informalidad. No lo hago porque la carretera hace permitir un automóvil, cuando pasa el automóvil consume gasolina y se consume gasolina, produce CO2 y se produce CO2, es malo. Entonces no se la hago. Entonces, ¿qué hago? Que el señor que es informal y vive en un campo afuera de una ciudad 40, 50 kilómetros, no va a llegar nunca a la ciudad o a vender sus productos o a ofrecer un servicio y lo dejo ahí concentrado porque no le voy a hacer la carretera, o le hago la carretera para que el señor pueda llegar al mercado instantáneo y pueda llegar a vender y a producir. Se dan cuenta que las necesidades son distintas y más en una economía que genera el 8% de la producción de CO2 global. Entonces, las inversiones tienen que estar orientadas en ese sentido, pero tenemos que mantener un grado de flexibilidad importante para que las inversiones mismas puedan dar a la región aquella salida. América Latina tiene un tema grave, que es la restricción externa. ¿Qué es la restricción externa?
es cuando yo quiero expandir mi economía, ustedes lo saben muy bien, los que viven en América Latina, expando la economía, absorbo mayor importaciones, las importaciones las tengo que pagar con los dólares no los tengo, entonces me genera una tensión en la tasa de cambio, me genera una desestabilización, no tengo los cambios, entonces ¿qué hago? Restringo las importaciones, restringo la economía y crezco menos. Eso pasa por el tipo de especialización que tiene América Latina. Entonces, si América Latina no se reindustrializa, no cambia su especialización, no modifica las inversiones, los problemas estructurales vamos a seguir teniendo. Vuelvo a repetir que la grande oportunidad es que los grandes actores globales se quieren reindustrializar. Y América Latina necesita retomar un proceso de industrialización. En ese contexto, el tema de las inversiones es un puente decisivo. Y voy a decir más aún, la inversión privada es fundamental. Parece que nadie quiere hablar. Y sí, la inversión privada es fundamental. A menos que queremos un modelo que sea completamente de inversión estatal, pero la inversión privada es fundamental. La inversión privada es fundamental porque, sea en Europa, sea en los demás países, la que está jugando un papel fundamental, rápido, para generar nuevos sectores. Obviamente, ninguno no dice que no tiene que estar ni regulada, ni controlada, ni dirigida, ni tiene que ser, y no tiene que ser público-privada. Más razón, tiene que ser público-privada con una buena relación. Pero seguramente la inversión privada es fundamental. Y aquí ya el puente existe. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto es más o menos el acervo de capital europeo en Brasil? 10.000 millones, 20.000 millones, 30.000 millones, 40, 100.000, 300.000, bueno, superado 300.000. Se dan cuenta que ya la base para todo esto está, la inversión privada, el lanzamiento de Global Gate, una política global muy grande, que es la reindustrialización del bloque europeo. Entonces, creo que los instrumentos están. Creo que el puente de inversiones es el puente fundamental, pero al mismo tiempo lo importante en todo esto es poder generar una estructura que en algún modo me permita dialogar en lo industrial y en la reindustrialización. Atención, esto hay que tenerlo en cuenta porque lo decimos. Yo creo que Ramón fue muy claro cuando dijo, hemos hecho las relaciones Europa-América Latina diciendo que éramos similares o iguales, o nos conocíamos. Yo les muestro, les pregunto a ustedes, ¿cuánto es el Producto Interno Bruto por habitante en Europa? Más o menos. ¿Supera los 30.000? ¿Y cuánto es el Producto Bruto Interno de América Latina? ¿Por dónde se mueve? ¿Por los 8.000, 9.000? ¿Son 3 veces más? Ese dato no podemos no tenerlo, porque eso refleja al final productividad, crecimiento y cómo estamos. Entonces ese tema lo tenemos que tener. ¿Cuánto emite América Latina en CO2? Sigue emitiendo menos. Y claro, sigue emitiendo menos su estructura. ¿Sigue aumentando, creciendo? Sí. Europa más, pero sigue decreciendo. ¿Puede haber convergencia? Puede haber. La formación bruta de capital. Europa, que es una economía que ya llegó, tiene más formación bruta de capital que América Latina, que tiene que hacer el catching up. Mucho más. Y por último, la restricción externa. América Latina siempre la golpea la restricción externa. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan este panorama, porque cualquier ministro de Hacienda, cualquier ministro de Economía en América Latina, esto lo tiene claro. Entonces, cuando voy a hacer la política y necesito hacerla, estos parámetros los tengo que tener claros. Entonces, hay que pensar ese proceso de reindustrialización en estas condiciones. Y eso es el salto fundamental de la nueva, para mí, de lo que tiene que ser la nueva cumbre y cómo verla. Hay otro tema que está cambiando, porque vamos a decirlas todas, porque si no, no es que solo nos vamos a reindustrializar, porque yo digo lo que, cuando me pregunta Bruxelles, le digo, miren, en América Latina la piensan así, y cuando están ustedes le digo, la inversión y la estrategia es la estrategia correcta, pero los otros también tienen este ojo y este anteojo. Este ojo y este anteojo, porque hay que tenerlo bien claro, son dos cosas distintas. Entonces, el otro tema que preocupa mucho es que hay un proceso de reindustrialización potente vía la defensa. O sea, lo que va a hacer Estados Unidos y Europa en el tema de defensa y la recaída tecnológica que va a tener eso va a ser notable. O sea, América Latina se pregunta, cuando yo tenga que entrar en un partido global con estos grandes paquetes reindustrializadores que hay, con esta brecha que yo tengo y con esta estrategia que tengo de país en los distintos bloques, ¿cómo hago para dialogar y ponerme en la misma situación de diálogo? Entonces yo creo que el diálogo político
si en la cumbre, bien como se dijo recientemente, el diálogo político se logra, es fundamental. Pero el salto de calidad que ya empezó con las inversiones tiene que ser a la reindustrialización conjunta. Pueden llamarse cadenas de valor también, puede llamarse también transferencia de tecnología, puede llamarse también elegir algunos sectores claves como el farmacéutico, como eso puede ser. Pero seguramente tiene que ser el salto por ese sector y por ese lado. El escenario global va a ser así. Y cuando entro en esa situación, tengo que empezar con esto. O sea, acá quiero dedicar un tema. Y lo voy a hacer de modo provocador porque me parece importante. Cuando uno habla de inversión, hay un sector que dice, yo estoy absolutamente convencido que la inversión tiene que ser un asset de este acuerdo. Porque América Latina lo necesita, porque Europa lo va a hacer y porque es un modo de cerrar brechas. Y me pregunto, en un contexto de este tipo, ¿qué pasa con la cooperación tradicional? Porque evidentemente quien hace la cooperación tradicional debe decir, no, esto es un modelo que está trayendo un grupo, un sector del mundo para imponer sus ideas y retomar la conducción de una relación con América Latina orientada, no sé, a un modelo mucho más, o no creo extractivista, pero un modelo más de control, de posicionamiento. Puede ser, ninguno dice que no. Pero sí seguramente hay que tener claro que en un contexto de este tipo la cooperación tradicional tiene que tener su bloque, su idea, pero también tiene que un poquito transformarse. Porque yo me pregunto, en una situación de América Latina donde tengo tensiones en muchos de los países, ¿cómo dialogo con los cuadros intermedios? Le digo, le explico, ¿sabe qué? Usted para hacer la macro haga así como si el ministro de Hacienda de una América Latina, ministro medio, no sepa cómo hacer la macro, lo sabe. Y un directorio de un banco central lo sabe. Y un ministro de Industria más o menos lo sabe. Entonces, ¿cuál es el diálogo y cómo armo? Y un ministro de Sociales lo sabe. Entonces, el diálogo fundamental es cómo construyo esa cooperación en torno a un modelo de grande cambio global que es la reindustrialización. Las inversiones es una pata de este tipo y cómo lo demás apoya un proceso para que América Latina pueda crecer con mejor distribución y con mayor industrialización. Si no, los temas que vamos a tener van a seguir siendo permanentes y estructurales por el largo plazo. Y esta condición se va a perpetuar. Evidentemente hay todo un diálogo en la cooperación tradicional que es importante. Las políticas económicas en América Latina tienen menos efectividad que las políticas de los países del OECD, eso se sabe. Antes, después de Gini, es así. Pero eso requiere mayor institucionalidad, mayor diálogo, mayor comprensión y mayor saber enfrentar conjuntamente el nuevo contexto con el mundo del trabajo que viene, con la digitalización y con otro tipo de variables. Entonces, las políticas, en todo eso hay un diálogo y fuerte presencia de la cooperación que seguramente es importante. Pero hoy voy cerrando con un tema importante. Uno puede pensar que solo lo puede hacer la distribución. Pienso que no. Así como Europa logró después de los años 40 a generar un modelo de welfare, también generó un modelo industrial inclusivo de alta productividad y de fuerte inversión, de las pymes a los grandes sectores. Así como Europa pudo tener empresas de Estado, y le puedo citar en todos los países de Europa empresas de Estado de grande liderazgo, y haber puesto el sector industrial y la inversión como complementariedad a lo social y a lo político, América Latina también necesita repensar eso. Y esto me muestra claramente una estructura productiva más compleja, con mayor inversión, con mayor distribuye endógenamente mejor que una economía que no lo hace. Eso es un tema fundamental. Y muchas veces nos olvidamos por todos los años. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Y ahí viene toda la batalla. Queremos hacer la política distributiva. Y nos preocupamos casi exclusivamente de la política distributiva, que no digo que no hay que hacerla, que quede bien claro. Lo que quiero decir es que hay que hacer otras cosas complementarias a esa para que tenga eso. Voy a mostrar esto. En el eje horizontal tiene lo que es el gasto social. En el eje vertical tiene lo que es la productividad del trabajo. Las economías tan famosas del norte europeo son las que tienen alta productividad y gasto social. La política de América Latina, casi todas, y muchas recientemente han querido hacer política redistributiva, porque la política redistributiva hay que hacerla. No es solo un problema moral y ético, es un problema de demanda, es un problema de participación, un problema de estructura. Pero sin aumento de la productividad los modelos se quebraron. Y sin inversión los modelos se quiebran. Y sin aumento de la difusión del trabajo de alto empleo y calidad, los modelos se quiebran. Entonces, todo esto
requiere una visión más amplia de conjugar todo lo que es inversión, reindustrialización, nuevos trabajos, nueva especialización, que para América es un tema importante. Y la cumbre hoy, como hoy, se presenta como el puente más importante para los problemas estructurales de América Latina. Y la inversión es el tema. Para mí, lo vuelvo a repetir, se requiere más que inversión. Se requiere, hagamos una reindustrialización junta. Trabajemos juntos sobre este tema, elijamos sectores, elijamos tecnologías, elijamos formación, elijamos procesos migratorios de un lado y del otro que necesitan, muchas veces también América Latina necesita técnicos de calidad que son jóvenes de Europa que se mueven, como quieran, pero repensemos la reindustrialización juntas. Si no, el tema en el largo plazo va a encontrarnos acá, ustedes, yo ya no voy a estar del otro lado, abajo de la tierra, no sé dónde, pero lo van a encontrar ustedes discutiendo este mismo tema con las mismas brechas. Entonces, si se quiere hacer la alianza de largo plazo, el momento es el momento ideal. No es solo yo digo, hagamos la cumbre y estoy contento porque hacemos la cumbre. Yo digo, el momento es un momento histórico. Si Europa se va a reindustrializar y transformar, lo tiene que hacer, que uno de los socios para esto tiene que ser América Latina. Por cómo está, por la historia, por el capital, por el acervo, por el posicionamiento sobre la multilateralidad, por todo lo que sabe. Pero seguramente esa es la oferta que hay que hacer y esa es la demanda que tiene que hacer. Y América Latina, para llegar a esa demanda, a esa oferta, tiene que hacer también mucho. No voy a entrar a eso. Seguridad jurídica, tiene un montón de temas para hacer. Pero creo que el tema empezó bien, pero hay que profundizarlo mucho más sobre el tema de la reindustrialización conjunta en este nuevo contexto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por esta conferencia tan brillante, tan enriquecida y sobre todo también tan dinámica. Yo creo que nos has hecho pensar y nos has hecho, pues, bueno, con ejemplos tan gráficos, pensar un poco efectivamente en la necesidad que hay de reindustrializar, de distribuir, reindustrializando y sobre todo también de equiparar de alguna manera a América Latina también como, digamos, como agente de diálogo para poder llegar a eso. Es decir, yo siempre he creído que la economía y la política van de la mano, no se puede hacer política sin tener en cuenta la economía. Y del mismo modo que no se puede hacer política sin tener en cuenta la economía debe versar sobre ejes transversales necesarios para lograr políticas sociales. En este caso, efectivamente, si buscamos esa redistribución económica y si buscamos de alguna manera acotar esa desigualdad, como esa desigualdad es estructural, efectivamente hay que ir a las causas. Hay que ir a las causas, hay que atajar a las causas y hay que dar los instrumentos necesarios para que no se produzca y para poder evitarla. Y para eso reindustrializar y tener en cuenta esa reindustrialización en los diálogos y las cooperaciones es necesaria. He tomado un montón de ideas de toda tu exposición. Quizá la que más me ha gustado es cuando dices que para redistribuir hay que tener en cuenta muchísimas cosas, hay que reindustrializar y sobre todo hay que trabajar, porque claro, América Latina también tiene que trabajar para, de alguna manera, ofrecer, ¿no?, ese escenario o esa oportunidad de poder cambiar el contexto global. Bueno, dicho esto, y sin querer yo extenderme, porque no es mi momento, es el momento de las preguntas y del debate, me gustaría preguntar, bueno, ya veo ya manos levantadas. Antes de que yo terminara ya tengo manos levantadas. Muy bien, eso es bueno. Entonces vamos primero con Cristian, luego vamos con esta estudiante. Cuando quieras, Cristian. Sí. 1, 2, sí. Gracias. Bueno, quisiera manifestar a Mario que estamos totalmente de acuerdo, no solo convergencia, sino que apoyo total a lo que se ha dicho. Quisiera volver al cómo, porque Mario tiene toda la razón, pero ¿cómo hacerlo? Confiar en que los jefes de Estado y de gobierno y sus diplomáticos lo van a hacer es una ilusión hace ya décadas que estamos perdiendo el tiempo con eso. Lo que sí digo es que la cumbre es muy importante para las decisiones y los diplomáticos también, pero eso debe venir después de una preparación con los técnicos. Por un lado, con los inversionistas, por el otro lado, y con la academia. Las universidades, insisto, conozco algo de las universidades, tanto de Europa como de América Latina, es un acervo estupendo que es necesario para todo lo que recomienda Mario. No hay que contar con
embajador para saber en qué sector hay que invertir. Hay que poner en diálogo técnico y a puerta cerrada tanto los economistas como los ingenieros y el sector privado, más los académicos, en no un enfrentamiento, pero un diálogo biregional, porque hay una dimensión dinámica. Lo biregional obliga a cada región a ponerse previamente de acuerdo. Esa dinámica no se ha usado suficientemente porque está demasiado en manos del Ministerio de Relación Exterior. Debe ser Ministerio de Hacienda, de Economía y de Industria el primer paso. No las decisiones, no pongo en cuestión que son los jefes que deben decidir, los que han sido elegidos, pero no pueden decidir con la incompetencia que he visto durante medio siglo. Hace medio siglo que estoy metido en la política macroeconómica en ambos lados del Atlántico. Es un desastre de incompetencia. Y ahora tengo como no tengo ya nada que perder, lo puedo decir en alto. Gracias. Muchas gracias. Acumulamos, si os parece, las 3 preguntas. ¿Vale? Sí. Tenemos también alguna pregunta que está llegando online, así que ¿quién había pedido por aquí? Sí, hacemos, si te parece, Miguel, acumulamos estas 3 y luego acumulamos las online. Bueno, buenos días, mi nombre es Celia. En primer lugar, agradecerle su interesante exposición. Mi pregunta es sencilla, ¿cómo conjugar esa inversión que se está buscando con la fuerte subida de tipos de interés de la Reserva Federal y después también del Banco Central Europeo, que sí que es por detrás, pero le está siguiendo el ritmo? Es decir, yo no sé si se vería afectado o no, y si sí se ve afectado, ¿cómo poder conjugarlo? Muchas gracias. Y por último le pasamos el micrófono a Andrea, que también ha pedido turno de palabra. Y ahora ya con estas 3, Mario, bien, ya tienes trabajo. Primero, qué pena, porque es un espacio más para los alumnos, pero quiero aprovechar porque, Mario, creo que no sé si después voy a tener tiempo de conversar contigo. Entonces sí me gustaría una respuesta sobre eso. No, yo creo que todas estamos de acuerdo, ¿no? Que la distribución o que la igualdad no se consigue solo con políticas redistributivas, sino que el cambio estructural en la estructura productiva de las economías latinoamericanas es fundamental, ¿no? En términos de generar empleos de calidad e igualdad. Mi pregunta es, ¿por qué de repente tanta confianza en que las inversiones privadas extranjeras puedan generar ese cambio en la estructura productiva, cuando lo que nos dice la historia de los últimos siglos es que esas inversiones privadas extranjeras lo que han hecho es reproducir precisamente una matriz productiva de reprimarización, ¿no? Donde el lugar que ha ocupado América Latina en las cadenas globales de valor ha sido fundamentalmente de exportador de commodities. Entonces, ¿quién va a tener el liderazgo político de esas inversiones para que sean realmente transformadoras de esa matriz productiva? Estupendo. Yo añadiría, tenía aquí anotado, ¿cómo vamos a convencer, ¿no? A esas, ¿con qué? ¿A cambio de qué? Sí. Bueno, a ver, empiezo al revés por esta. ¿Por qué creo en Europa? Porque la inversión europea es, yo me acuerdo, hemos hecho el estudio, es la inversión de mejor calidad y más respeto de las reglas en América Latina. Y esto es un fact. Cuando tú vas a trabajar en Volkswagen, todos tienen problemas las inversiones, no existe el capitalista súper bueno, pero cuando tú vas a la inversión de calidad, la inversión europea es una inversión de calidad en América Latina. En eso hay un asset europeo que es único. Y creo que el programa de dirigir las inversiones europeas manteniendo la estrategia de lo sustentable, de lo distributivo y de lo inclusivo, es una proclamación europea de grande dignidad y grande apoyo. Puede haber casos que vayan afuera, pero ese tipo de programa es el programa que hay que seguir o la línea que hay que seguir. O sea,
absolutamente convencido históricamente que, por ejemplo, la inversión en renovable europea en América Latina es fundamental. La inversión y el manejo de la inversión en automóvil en San Pablo, lo que sea, de la inversión europea, es de calidad. No estoy diciendo que no haya casos, pero seguramente, no digo que no lo haya, no fue siempre, no lo fue, o pensar que la europea es una inversión depredatoria, esto no estoy de acuerdo. Que haya casos, sí, pero que es una inversión. Y desde el lado de Bruselas, y eso es lo que me parece, se propone ser todavía mejor, porque tiene que ser sustentable, inclusive. Entonces, en Europa hay un asset para eso. Y creo que ese es un tema extremadamente importante. Yo me recuerdo al tema de las telecomunicaciones. No se puede explicar el cambio que hizo América Latina en las telecomunicaciones si no se hubiera estado la inversión en telecomunicaciones europea. Guste o no nos guste. Si se lo hubiéramos dejado en manos exclusivamente al Estado. Hoy tenés el cambio y el catch-up que hizo América Latina, no completo, porque, y el tema del sistema financiero también. Con esto no estoy diciendo que es la mejor, ni la perfecta, ni nada por esto. Estoy diciendo que hay una inversión de calidad que es importante mantenerla, por eso la parte privada, la pata de los stocks, de los acervos importantes, y hay un directivo de Bruselas que es, hagamos las inversiones como la quiero hacer yo, Europa, que es sustentable, esto, lo otro. A veces me parece un poco exagerado, por eso digo grado de flexibilidad, pero que la quiero hacer sustentable, inclusiva, me parece un mecanismo ya importante para dirigir eso. Entonces, pienso que en eso hay una diferencia y en eso me siento tranquilo de defenderlo por más de cualquier otra cosa que vaya por ahí. El tema de la tasa de interés es un problema grave, gravísimo. Es un problema para Europa, es un problema para España, es un problema para Italia, es un problema para todos y si va a aumentar ahora va a ser un problema. Por eso hay que trabajar mucho más sobre la flexibilidad de los mecanismos de inversión. O sea, buscar blending, buscar bonos, buscar cosas que se puedan hacer en conjunto y jugarse con un paquete importante en la reforma de los sistemas financieros globales. O sea, ¿cuándo fue la crisis y la pandemia? ¿Y cuándo fue la crisis del 2008? La pandemia y la guerra. Todos los países de América Latina han pedido repensemos al financiamiento global. La cumbre que se hizo ahora en París fue sobre repensar el financiamiento global. Y yo le pregunto, ¿hemos logrado algo? Y bien poco. Se ha enunciado tanto, se ha dicho tanto, pero se logró bien poco. Sí, los derechos especiales de giro, sí, algo de eso sí, pero se realizó bien poco. Entonces, eso va a ser un tema grave, hay que buscar los mecanismos, hay que buscar los instrumentos, hay que buscar la flexibilidad, pero también hay que repensar a modificar los sistemas internacionales. No se puede hacer este cambio de reindustrialización gastando tanto el Nord global, con mecanismos de financiamiento iguales, con instituciones en el comercio que no hacen lo que tienen que hacer o ayudan a buscar mercado a las economías en desarrollo, porque vamos a encontrar la misma situación de siempre. Ese es el punto fundamental. Entonces, yo creo que sí, es un tema realmente difícil y complejo de hacer. Y la pregunta de Cristian, ¿de quién tiene que ser? Yo creo los técnicos, pero al final el que manda es la política. Y ¿saben qué? La política industrial es una de las políticas más complejas para hacer. Porque cuando uno hace política industrial o cambia las inversiones, modifica la tasa de ganancia relativa. Y cuando uno modifica la tasa de ganancia relativa entre sectores, genera tensiones y problemas. Por eso la política industrial es trabajosa, compleja, a veces media difícil de hacer porque das prioridad a un sector o a otro, y vas a actividades. Entonces, la política industrial, los técnicos pueden decir, yo evidentemente en muchos países de América Latina necesito crear cadenas en torno a los servicios de recursos naturales, lo saben todos, pero cómo lo haces, cómo invertís, cómo generás que alguien, es un tema de la negociación política y la habilidad política para hacer eso que tiene que ver con los parlamentos, con los políticos y con la política territorial. Entonces, yo pienso que sí, pero la política en última instancia va a ser la que va a predominar. Y repito, hay técnicos de grande calidad en América Latina como para discutir los temas técnicos, la necesidad, y como bien dijo Cristian, muchas cosas ya se saben de hace mucho tiempo, pero muchas no se hacen. Así que el tema es, pienso que Europa tiene una línea sobre eso, es de calidad, quiere hacerla conjuntamente, tiene que ampliarla, tiene que ser más flexible, pero vamos por el camino correcto, y América Latina lo necesita. Y no es solo el sector privado, o sea, el sector privado es una componente. Pero en cualquier economía el sector privado invierte el 80%. Que invierte en una economía, a menos que uno quiera una economía planificada como fue la ex Unión Soviética, ni hasta China. Entonces, el privado siempre va a jugar un papel importante de inversión y hay que reconocerlo esto. No es ni malo ni bueno, es lo que es. ¿Okay? Yo en eso soy muy schumpeteriano.
Si una empresa privada crea innovación, crea empleo, go ahead. Si una empresa privada solo controla por posición de monopolio, controlo e intervengo. Eso me parece un tema fundamental. Si una empresa privada puede hacer inversión en el sector sustentable, generar nuevas innovaciones, generar empleo de calidad, vamos. Si una empresa, digo, no controlo el mercado, defino precios porque tengo posición dominante, en ese caso prefiero ser mucho más regulador. Pero, entonces, quiero decir, va por ahí, hay que pensarlo, pero lo que no quiero es que repitamos lo mismo. El ciclo que viene es distinto y hay que entenderlo distinto. Muchas gracias, Mario. Vamos con las preguntas de quienes nos siguen online. Sí, además están siendo muy activos y, según me están diciendo, hasta discutiendo entre ellos. O sea, que has levantado... tengo aquí una por parte de Juan Andrés Gascón, que es investigador venezolano en la UAM, y quería preguntar si necesitamos inversiones y comenta que si necesitamos inversiones no deberíamos apoyar al sector privado y precisamente quitar barreras de comercio y de formulación de actividades para generar más excedentes y capitales de reinversión, teniendo en cuenta que el sector público en América Latina es precisamente de los más corruptos. Eso menciona Juan Andrés, y luego Raúl Carrasco Contero dice que le pasa lo mismo que a Juan Andrés y deja aquí su pregunta. ¿De qué manera puede alcanzarse esa reindustrialización que haga converger, en cierto modo, ambas regiones y desde América Latina y en menor medida desde la Unión Europea se está impulsando la filosofía del decrecimiento que mandatarios como el reciente electo Gustavo Petro están abrazando? Y luego aquí hay una pequeña discusión donde hay alguien que dice, un tal Rolando, a través del canal YouTube, dice que cómo entra el Caribe y en especial Cuba en esta estrategia europea. A lo que responde también diciendo que Cuba no tiene ahora la presidencia del 77 más China y no sería un error no invitarla a la cumbre. Ahí queda. Tienes tarea. Parece que se puso picante. Sí. Bueno, pero está bien, para eso estamos acá. Entonces, sobre el primer punto, a ver, o América Latina, esto voy a hacer, se saca la ideología un poquitito, o si no, no vamos. O sea, las políticas industriales y tecnológicas tienen que ser política de Estado. Lo que va a hacer la Unión Europea va a ser una política de Estado. Por más que cambien los gobiernos, si van a cambiar ahora, va a seguir haciendo una política de Estado. El problema de América Latina es que tiene que hacer la política industrial y la política de Estado. Y muchas veces, cuando cambian los gobiernos, desmantelan una cosa y van a otra y no hay política. Por ejemplo, la política científica y tecnológica tiene que ser una política de Estado. La política de inclusión de género tiene que ser una política de Estado. Todas esas tienen que ser. Pero la política industrial, que es de largo plazo, tiene que ser una política de Estado. Los sectores se pueden ir cambiando, las tensiones se pueden... Entonces, yo pienso que los estados juegan un papel fundamental porque definen la cancha, los límites, los incentivos. Y el sector privado juega un papel definitivamente importante si vamos a vivir en esta parte del mundo. Entonces, lo que sí seguramente se puede decir es que el Estado guía, va, y lo público-privado es crucial, pero que el sector privado juega un papel importante. Y obvio, no es que todo el sector privado, en eso yo vuelvo a repetir, muy schumpeteriano. Si un sector privado genera innovación, empleo, vamos. Si solo renta de monopolio y amiguismo con el poder, no va, ahí no funciona. O sea, el sector privado juega un papel importante porque innova, porque cree, porque genera, porque da, porque hace, porque es parte del proceso mismo. Entonces es importante. El comercio, hay nuevas políticas de comercio. Uno se pregunta por qué la Organización Mundial de Comercio no funciona, porque el UNCTAD no funciona. Que tendría que haber ayudado a los países a generar mercados de acceso. El comercio, voy a hacer un poquito para que nos divertamos. Cuando uno habla de los SDGs, que ustedes lo saben, porque hay que ponerlo en todo documento que se hace, que son los objetivos que queremos ser limpios, perfectos, crecimiento, Pero no cambiamos el mundo para llegar a eso, no entendemos cuáles son los mecanismos. El comercio es un factor fundamental para abrir mercados a los países de América Latina y del Caribe, a los países del sur global. Si el comercio no juega ese papel, por más que genero tecnología, por más que genero capacidades, no va. Por ejemplo, la gente dice, ¿saben qué? Yo no quiero que lleguen los inmigrantes. Perfecto. Y por otro lado dice, no, pero si llega un producto afuera, ¿por qué el producto tiene que llegar de afuera y tiene que llegar de... Entonces, ¿qué querés? ¿Que no llegue nadie? ¿Que no te vendan nada? ¿Qué querés? Todo, no. Entonces, calmate. Si no querés que llegue, abramos los mercados para que la gente tenga trabajo, pueda generar empleo, pueda generar capacidad. Entonces, la generación de mercado del lado del norte global es muy importante también. Entonces, el comercio
El comercio hay que repensarlo completamente y las organizaciones que están atrás del comercio, las que promueven el comercio para que las economías en desarrollo tengan espacio, hay que repensarla. No vamos a llegar nunca a los SDG, nunca si esas cosas no cambian estructuralmente. Entonces, lo demás parece casi, ¿entienden? Es muy importante que ustedes entiendan, que nosotros entendamos todo esto, porque las reformas van ahí, van a jugarse en ese partido. Estupendo. Lo de Cuba va a estar en la reunión, creo. Y hay un programa con Cuba bastante interesante y potente. O sea, que creo que lo de Cuba va a estar on board, ¿eh? Y va a venir hasta el presidente, por lo que sea. Así que vamos a tener un buen partido, una buena cumbre. Una buena cumbre. Y yo me voy a jugar un poquito más, Ramón. Me voy a jugar un poquito. Y que sea ambiciosa. Que lo de reindustrialización vaya en conjunto. Y que nosotros, digamos, queremos reindustrializarnos juntos, ¿ve? Queremos hacer empresas juntos, el público-privado, la tecnología, afrontar los problemas de crisis globales juntos. Eso me parece que es la narrativa que hay que tener, al menos en este estadio. Ahora sí, gracias, Mario. Vamos a darle también la palabra a Nacho Torreblanca, que creo que tiene también una pregunta o algo que comentar. Sí, Mario, una pregunta también sobre esta percepción de la obsesión europea con su autonomía estratégica, ¿no? Y hasta qué punto conviene contestar o por lo menos invitar a los europeos a decir, oiga, ¿y por qué va a ser solo el problema su autonomía estratégica? ¿Qué pasa con mi autonomía estratégica? ¿Por qué no entablamos una relación pensando que a nosotros también nos importa nuestra autonomía estratégica? ¿A quién quiere que le doblen la mano porque es vulnerable? ¿No? Y esa es la experiencia de toda la región históricamente. O sea, quizá la masterclass en autonomía estratégica y en dependencias y vulnerabilidades estratégicas se la debería dar la América Latina, la Unión Europea y aprender un poco, ¿no? Mira, yo creo que trataste el tema clave. No lo quise decir porque tengo que ser también un poquito política correcta. El tema de la autonomía estratégica es parte de este diálogo sobre reindustrialización. O sea, no puedo discutir solo con un flujo de inversiones de lado a otro, sino tengo que pensar en el futuro, mi autonomía estratégica. ¿Qué tiene que ver con la que quieren ustedes? Por ejemplo, América Latina quiere tener necesita una autonomía estratégica en el tema energético. ¿Por qué? Porque produce hidrocarburos, porque tiene hidrocarburos, porque si tiene que comprar hidrocarburos le perjudica sobre la balanza comercial y restricción externa, y porque Pemex, YPF y todas van a seguir buscando hidrocarburos. Entonces hay que comprender la autonomía estratégica del otro lado. Entonces tengo que ser flexible, entonces tengo que decir, ¿saben qué? No es solo verde, hidrógeno, todo. Hagamos que tu energía sea también eficiente, que el automóvil que uses sea un automóvil que cada día use menos energía, la hace más eficiente. Pero entendemos tu problema, que si tú tienes necesitas tener esta energía de importación, porque si no vas a golpear en una situación económica compleja los sectores más débiles, peores. Entonces, la autonomía estratégica es parte de esta nueva reindustrialización y política industrial. Hay que reconocerlo, hay que decirlo, porque si no, el elefante que está en la vida no se va a entender. Entonces, obvio que los demás están... La pregunta tuya es la pregunta, el dedo en la llaga, digamos. Entonces, la discusión de la reindustrialización requiere cuál es tu autonomía estratégica, porque te das cuenta que tu semiconductor es estratégico o tu farma es estratégica. ¿Cuál es mi autonomía estratégica? Porque necesito los hidrocarburos y no voy a tener golpeado toda una parte de cosas. ¿Cuál es mi carretera como cosa? Entonces, las dos tienen que ser partes de esa discusión de reindustrialización, porque esta oportunidad en 10 años no va a estar, porque ya los procesos iniciaron y quien fue. Hoy, que Estados Unidos va a tener el Inflation Act, y Europa va a tener y va a tener otras políticas, y son ya políticas de Estado, porque el nuevo Parlamento Europeo las va a ratificar, eso va a quedar, y eso es positivo que sea así. Este debate tiene que darse, o sea, la cumbre esta no es solo que se haga porque se haga, esto hay que entender. Es la cumbre de la grande oportunidad, y ahí va lo que decías tú. ¿Y por qué? Porque pensamos que las inversiones tienen que ser de calidad, sustentable, inclusiva, y tenemos la capacidad para hacerlo. La narrativa para mí va en ese sentido. Y la cooperación tradicional es parte de este paquete. No es que, como está leyendo un pedazo de este mundo, dice, no, si en las inversiones no voy a poder hacerlo a otra. No, el diálogo hay que hacerlo, la cooperación hay que hacerla, hay que trabajarla, hay temas que hay que discutirlo. Pero en este contexto tiene que ser así, si no las brechas van a ser gigantescas. Muchísimas gracias, Mario. ¿Alguna pregunta más para el minutito final? ¿Nadie se anima?
Bueno, pues si nadie se anima, no me queda más que agradecer a Mario su ponencia y resumir un poco brevemente pues, las conclusiones principales a las que llegamos. Y es que bueno, nos ha quedado, creo que lo suficientemente claro, que hay que tener una visión global que reincorpore a esas relaciones tradicionales de cooperación entre Unión Europea y América Latina las políticas de industrialización y, pues digamos, nuevas fórmulas y nuevos mecanismos que sean capaces de reindustrializar a partir pues, de una visión, digamos, más equilibrada, más bidireccional entre ambas partes y, por supuesto, también desde un punto de vista de la autonomía estratégica de ambas posiciones. En este sentido, la cumbre, digamos, que es una oportunidad, es el puente que nos da, digamos, el contexto preciso y necesario para poder construir y dialogar acerca de esta reconstrucción. Y, bueno, pues tendremos que estar a los resultados de esa cumbre para hablar de esas consecuencias y de qué se ha llegado, a qué solución se ha llegado en este tipo de cuestiones. Por mi parte, nada más. Agradezco nuevamente a Mario, agradezco a la audiencia. Damos por finalizado este panel y creo que damos paso a Diego, ¿no?, para el siguiente panel.